Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Su servidor, el maestro Guillermo Escamilla Mendoza, tiene el agrado en nuestro programa GAF Asesoría Jurídica de tener presente el día de hoy a su señoría Virginia Gutiérrez Gutiérrez. Y el día de hoy nos proporcionará una charla muy interesante, consistente, en lo que es la responsabilidad del abogado en el nuevo sistema penal acusatorio. Un tema muy importante porque en ese caso nos vamos a percatar cuál es realmente el motivo o la responsabilidad que tiene que tener precisamente el abogado en todo el procedimiento. Y para ello, en ese caso, damos la bienvenida a su señoría, la maestra Virginia Gutiérrez Gutiérrez. Gracias por estar presente aquí en este programa. Buenas tardes. Pues con el agradecimiento de la invitación a esta charla, licenciado Escamilla, mucho gusto. Muchísimas gracias. Con el honor de poder participar en esta charla. Esperemos que sea de su agrado y pues el interés que tenemos de saber cuál es la función principalmente del abogado en el sistema actual, ¿verdad? Quedo a sus órdenes. Así es, también agradecemos precisamente a Omar, que es el que nos está apoyando con la transmisión precisamente desde IUS. También en ese caso es importante, señalar precisamente el currículum de su señoría Virginia Gutiérrez Gutiérrez, y vamos a decir que es actualmente juez menor propietario del segundo partido judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con sede en Jocotepec, Jalisco. Cuenta con la maestría en el sistema penal acusatorio adversal en materia en el sistema oral. Cuenta también con un diplomado en mediación y también se ha desempeñado como maestra asesora en el sistema semiescolarizado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y en el plantel educativo CESLAM Tlajomulco, Jalisco. Es delegada municipal de Tonalá, Jalisco, por parte de la CONAMEX, que es la Coordinación Nacional de Abogados de México, AC, y también delegada municipal en Tonalá, Jalisco, de la Coordinación Nacional de Abogados de México, TEMIS, AC. Efectivamente. Bueno, con este currículum tan impresionante que tiene aquí su señoría, bueno, pues vamos a empezar precisamente nuestro tema. Y bueno, quisiéramos hacerle algunas preguntas a su señoría, y la primera sería, ¿por qué se denomina así el nuevo sistema penal acusatorio, también llamado adversal? Tradicionalmente se manejó la materia penal con un sistema donde en cierta manera el único que actuaba era la autoridad, pero esta autoridad trabajó por medio de escritos, por medio de escritos de las partes, tecleado en los juzgados, en los tribunales. En estos juicios nunca o normalmente no se daba a ver quién era el titular del juzgado, quién era el juez. En estos casos se manejaban las partes Ministerio Público, defensor y el resto del personal del juzgado. ¿Qué pasaba en este sistema? Todo era muy letrado, todo era escrito, o sea, era trabajar con puras letras, con puras documentos. Y esto no nos permitía a identificar realmente cuál era la actitud de las partes. Hablábamos del derecho del procesado en el sistema tradicional, el cual el procedimiento normalmente se manejaba con que lo que diga tu defensor
lo que tu abogado refiere, ya fuera particular o ya fuera el de oficio. Pero algo importante en este sistema era la víctima. ¿Por qué importante? La víctima cada vez era más victimizada. ¿Por qué? Cuando la víctima llegaba ante el Ministerio Público, siempre se le limitaba a que conociera las actuaciones. Por sigilo no te permito, por sigilo no te informo, por sigilo no tienes acceso. Cuando las actuaciones llegaban al tribunal y la víctima, que podemos decir un homicidio, un choque, unas lesiones, y la víctima quería hacer valer su derecho, siempre era canalizado por el Ministerio Público adscrito al tribunal. Todo lo que la víctima pidiera tenía que ser por parte del Ministerio Público con el visto bueno del Ministerio Público adscrito. Si el Ministerio Público decía que para su criterio no era procedente lo que la víctima pedía, pues ahí se frenaba, ¿no? Hasta ahí llegaba todo. Así es. Esto nunca llegaba al titular del juzgado. Entonces, ¿qué pasa? Que la víctima era víctima otra vez, ¿no? Muchas de las veces se llegaba a la conclusión del juicio. En ocasiones había una sentencia que le pudiera favorecer a la víctima, pero como la víctima nunca tuvo acceso, si se le condenó al responsable a pagar alguna cantidad en beneficio de la víctima, santo Dios, ¿cuándo lo podía cobrar? Muy raro. Así es. ¿Por qué? Porque tenía que ser por conducto del Ministerio Público y como no tenía el acceso directo, pues desconocía las actuaciones. Ahora no. En el sistema actual, sistema adversarial. ¿Qué significa? Es un sistema que tiene un adversario de frente, ¿sí? Ahora sí las partes se enfrentan una a la otra. En este nuevo sistema, el agente del Ministerio Público, ya ante los tribunales, deja de ser esa autoridad que tenía en el sistema anterior. En este sistema, la víctima por sí misma, por medio de un representante coadyuvante del Ministerio Público, puede tener intervención directa en el juicio. Puede tener un trato directo para informarse en qué etapa procesal está, si tiene algún beneficio, si carece de algún beneficio, si lo que se está actuando por parte de la víctima realmente es algo que se puede acreditar. Cosa que en el sistema anterior siempre trabajó con los ojos cerrados. Así es. Y ahí es donde estaríamos viendo la diferencia entre el anterior procedimiento y el nuevo procedimiento, su señoría. Sí, esa es una de las bondades que tiene el sistema, que la víctima pueda ser parte de. Ahora sí puede intervenir. Ahora no tiene que chocarse directamente con el fiscal adscrito para poder hacer valer su derecho. Esa es una. La otra, si hay algún beneficio que se pueda cumplir o cubrir por parte del responsable, ahora no necesitamos principalmente la anuencia del Ministerio Público para hacérselo llegar a la víctima. Ahora el trato directo es con la víctima. Dentro de esas bondades hay delitos de acuerdo pues a las circunstancias del caso donde se puede hacer una negociación. Le pagas a la víctima, reconoces el delito, tienes un beneficio. Este sistema no quiere decir que se le va a restar responsabilidad al imputado. Este sistema tiene como mayor bondades que a la víctima se le cubra su daño, que a la víctima se le repare el daño. Entonces, son varias de las bondades con las que se está trabajando. Ya, perfecto.
Y entonces, su señoría, también aquí hay algo para nosotros importante. Entonces, aquí en este nuevo procedimiento estaríamos entendiendo que aquí tiene una trascendencia, una importancia, lo que es el debido proceso, ¿no? Exactamente, es el debido proceso. Pero ese debido proceso deviene de la capacidad del abogado. Ahora sí, de la sapiencia que tenga el abogado del sistema. Uh-huh. Ese abogado, ¿qué requiere? Tener capacidad mental suficiente para enfrentar el sistema. Permítame un momento, por favor. Sí, claro. Perdón. No se preocupe. ¿Por qué se hace la reseña aquí de la responsabilidad del abogado? Porque la falta de responsabilidad puede generar directamente un perjuicio a las partes. ¿Qué pasa aquí? Que esa negligencia le va a generar posiblemente que el imputado salga libre, no porque se le libere de la responsabilidad del delito, sino por la falta de responsabilidad del abogado. Esto si hablamos de la función del litigante, ¿sí? Ah, ok. De la defensa. Uh-huh. Porque fue omiso en alguna prueba, porque manifestó conocer alguna rama del derecho en la que no está especializado. Y eso va a generar responsabilidad con las partes, ¿sí? Ahora bien, si el abogado va a fungir como Ministerio Público, también tiene esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque si como Ministerio Público vas a denunciar un delito que no acreditas, ya sometiste a un procedimiento a una persona con la cual no se le va a sancionar el delito que pretendes acreditar. En el nuevo sistema no te va a decir el juez, oye, te equivocaste. No es este delito, es otro. No sería desigualdad de partes, ¿sí? Así es. Precisamente sería lo violatorio al debido proceso. ¿Por qué? Entonces, porque estás beneficiando a una de las partes que por error no cubrió lo necesario a su función. Pero vamos también con la función del juez, del tribunal, de quien tiene que resolver. De la misma manera tiene que tener capacidad suficiente para asimilar, para retener que lo que están haciendo las partes es lo que se requiere realmente para el proceso que se está manejando. Si yo, juez, me percato de que el Ministerio Público desconoce alguna de las reglas en el nuevo proceso y no hago la petición del cambio del funcionario, yo estoy incurriendo en responsabilidad. También así acontece precisamente para, en ese caso, el abogado particular, que en ese caso le hacen primeramente lo que tiene que tener, o le señalan que tiene que tener conocimiento precisamente de la carpeta de investigación, del contenido precisamente, ¿no? Así es. Para verificar que se están integrando los elementos del delito y de la responsabilidad. Porque puede haber delito, pero puede no haber responsabilidad. Así es. Vas por la calle, cometen un homicidio, el que cometió el homicidio se alcanzó a ir, en ese momento pasa otra persona y lo señalan. Ah, es que este fue el que cometió el homicidio.
Hay delito, pero no hay la responsabilidad. Así es. ¿Sí? Ujú. Entonces, si no tenemos la capacidad suficiente para manejar la defensa, para hacer una acusación o para resolver, pues ya no puedes tener la responsabilidad plena de manejar el proceso donde se te puede ser asignado, ¿sí? Así es. Entonces, su señoría, aquí, desde su perspectiva, ¿cuál tendría que ser entonces el perfil del abogado en el nuevo sistema penal acusatorio? ¿Cómo lo Para empezar, definiría, usted, señoría? ¿O cómo serían precisamente qué capacidades tendría que ser, a diferencia de otras materias, lógicamente, ¿verdad? bueno, yo me aboqué ahorita a lo que es a la materia penal, Así ¿sí? es. Sí, 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 sí. Pero el Así es. sistema oral, Ujú. en las materias, en las diversas materias, la pretensión es la misma, que la víctima no quede desprotegida. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que hay que acreditar que realmente hay esa responsabilidad. Ujú. En un asunto familiar, una demanda de alimentos. Yo demando por alimentos, pero no lo acredito. Si se va a absolver al demandado. Exactamente. Entonces, en el sistema tradicional se manejó mucho la situación de, si ya presentó el escrito, así déjalo. No hay problema, no pasa nada. Ahora no. Ahora en el sistema actual, oral, tu autoridad y partes, tienes que ver el actuar de la otra parte, ¿sí? O de Así es. ambas partes, que lo que está diciendo es lo verídico. Entonces, el abogado en el nuevo sistema, de una manera más responsable, tiene que ser psicólogo o tratar de serlo. Tiene que aprender a interpretar el actuar de las partes. Debe de identificar si el testigo está mintiendo, si el propio denunciante, si la propia víctima. Muchas ocasiones la parte demandada resulta ser la víctima. Ujú. O a la inversa. Quien demanda resulta ser el responsable. Así es. Entonces, tu abogado tienes que tener las herramientas necesarias para identificar el actuar de la gente. Para identificar cuando un perito miente. Una de las partes te ofrece el dicho de un perito mecánico cuando el perito que requieres es un electricista. Ujú. O tú, perito mecánico, me vas a determinar los daños de un delito, de un vehículo Volkswagen, cuando tu especialidad es la Nissan. Así es. Entonces, no, si no hay esa certeza, la función del abogado, ya sea el mismo que ofrece sus pruebas o el contrario, si es omiso y no ataca esa deficiencia, es ahí donde tiene la responsabilidad. Así En el es. sistema tradicional presentabas un dictamen del perito que decía el valor estimado de los daños, 50,000 pesos. Punto. Ahora no. Acredítame que conoces la materia. Ujú. ¿Qué pasa cuando un médico interviene, le causa alguna lesión o el fallecimiento a la persona? Un médico general. Cuando lo que se requería era un médico especialista en maternidad.
o un médico especialista en huesos, en fractura. Toda esa cúmulo de pruebas que no están plenamente acreditadas son los que en su defecto llevan a veces la liberación de una persona que es responsable, pero que por defecto del proceso se le dejó en libertad. Así es. O a la inversa, ¿no? Así es. Y yo también a lo mejor comentaría también que el abogado también ahí tendría que tener una intuición hasta precisamente para investigar, ¿no? Así es. Creo que sería importante también para llegarse medios de prueba suficientes para también poder acreditar a la mejor la absolución también de su cliente, que en un determinado momento hay que buscar, porque luego en ocasiones digo, somos abogados que nada más somos a lo mejor más teóricos, pero un poquito menos prácticos, ¿no? En el sistema tradicional se manejaba mucho lo que era el abogado huizachero. El abogado que por práctica o por relación o por convivencia lograba sus objetivos. Ni siquiera era abogado titulado. Ahorita tenemos las garantías constitucionales de la defensa digna, del debido proceso, los derechos humanos, que no nada más son para el procesado o para el imputado o para el sentenciado, también para la víctima. Entonces es ahí donde entra la responsabilidad del abogado, primero de conocer el nuevo sistema. Segundo, pues de conocer la materia. Tercero, pues cómo te vas a desenvolver con la oralidad para interpretar, para exponer y para identificar el actuar de las partes. Así es. Yo aquí también lo plantearía, por ejemplo, el abogado defensor cuando tiene en este caso, la teoría del caso, ¿no? ¿Cómo va precisamente a realizar su planteamiento del problema para generar la defensa de su cliente? Ajá. Porque eso es precisamente la parte medular de su defensa. Exactamente. Precisamente eso es lo que conlleva la responsabilidad. El perfil del abogado. No solamente el perfil físico, sino el perfil de conocimiento en la materia para desenvolverse pues en el medio, o sea, ¿sí? Para tener la capacidad suficiente para acreditar, para desacreditar o incluso para resolver si hay o no responsabilidad. Así es. Y entonces, su señoría, partiríamos que cuál sería la función del abogado en cada una de estas vertientes, ante el juez, ante el Ministerio Público o como defensor. ¿Cuál es la función? Ajá, sí, ¿cuál sería la función precisamente del abogado? ¿Ante el juez, ante el Ministerio Público o como defensor? ¿Qué es lo que estaríamos planteando? El conocimiento pleno de cada una de esas figuras para saber cómo aplicarlo dentro de lo que es el derecho, dentro de lo que es la figura jurídica, para no incurrir en esa responsabilidad. Ok. Aquí hay también, su señoría, una situación, que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a estudiar precisamente el nuevo procedimiento acusatorio adversal, nos habla precisamente se maneja mucho precisamente lo que es la teoría
del árbol envenenado. ¿Sí nos pudiese decir, su señoría, en qué consiste precisamente esa teoría y qué es planteada precisamente en el nuevo sistema? La teoría del árbol envenenado nos da las bases de los elementos en materia penal, pues los elementos del delito y los elementos de la responsabilidad. En cualquier otra materia, pues vienen siendo los elementos propios de la demanda. ¿Sí? O sea, ¿qué estás demandando? ¿Cuál es tu pretensión? Por ejemplo, tú denuncias el delito de robo. Para acreditar el delito de robo hay que acreditar que el objeto existió previamente. Así es. Hay que acreditar la falta posterior. Hay que acreditar que se dispuso del bien objeto sin consentimiento de quien tiene derecho al objeto. ¿Sí? Pero si yo denuncio y no acredito la existencia anterior, mis elementos del delito, el cuerpo del árbol, no está completo. ¿Sí? Se puede decir que el árbol por sí mismo, las manzanas, por decir, son los elementos del delito. Cualquier manzana que no sea parte de, ¿qué va a generar? Si esa manzana está envenenada, si esa manzana tiene defecto, pues todo el procedimiento va a estar viciado, ¿no? Así es. Al momento de llegar a la sentencia, ya ese elemento nos va a hacer falta y se va a viciar el procedimiento. Ok. Entonces, la teoría del árbol envenenado es esa, que tus elementos los acredites desde un principio para que tengas ese procedimiento seguro. Si yo demando o denuncio con ese defecto y la parte contraria no se percata o no me ataca esa situación, pues va a llegar el momento en que el juicio se contamina y se echa a perder y ya no tiene validez. Y de ahí partiríamos precisamente la pericia o la astucia o el conocimiento precisamente del abogado en estar atacando precisamente esas pruebas que en un determinado momento pues no fueron obtenidas o impugnarlas precisamente por no ser bien habidas o realmente no ser parte fundamental en el procedimiento, ¿no? Exactamente. Ok, su señor. También es algo importante. ¿Cómo pudiésemos, qué bondades precisamente recibimos nosotros precisamente en el nuevo procedimiento que se maneja? ¿Cuáles son todas esas bondades que nosotros estamos recibiendo? Que ya de hecho nos las está describiendo en esta plática que estamos teniendo, ¿no? Una de esas bondades es la oralidad. ¿Por qué? Porque nos permite ver de frente el actuar de las partes. Ya no es tanta la interpretación de que yo creo que lo que dice eso es, ¿no? Ya es, detecto lo que tú estás diciendo y es lo que a mí me sirve para resolver o defender o atacar. ¿Sí? Ok. Pero ya no es plenamente así de pura interpretación de que yo pienso que o yo creo que no. Tú me acabas de decir que a ti te constan los hechos. Así es. Por escrito es que fulanito dice que le consta que iba pasando y se percató del delito. En el sistema tradicional había testigos que ya tenían cuota para actuar en los procesos.
En el sistema tradicional, para empezar, esos testigos ya no quieren actuar. Los abogados ya no se sienten tan hábiles para atacar esa situación. ¿Por qué? Porque se requiere estudio, se requiere capacitación, se requiere formalidad, se requiere seguridad. Hay que transmitir confianza al momento de representar esa función del abogado. Otra bondad es la intervención que se le da a la víctima, como le comentaba hace un momento. Y esa bondad, precisamente, son los derechos que tiene precisamente la víctima, ¿no? Las partes. Sí, también las partes. La víctima y las partes, porque anteriormente el imputado o el procesado en ese tiempo muchas veces ni siquiera sabía por qué estaba procesado. Sí, así es. Otra de las bondades es que tienen contacto directo con el juzgador. Y el juzgador tiene manera de detectar la veracidad de las partes. La veracidad de todos los elementos de prueba que se desarrollen conforme a derecho. Anteriormente, con que un policía al momento de detener a una persona diga, yo lo detuve porque lo vi en este momento que estaba cerca del lugar que acaban de asaltar. Y ya, con eso lo señalo y punto. Ahora no, ahora el dicho del policía no precisamente es la acusación, es parte del procedimiento. Por eso inicialmente se denominan datos de prueba, ¿sí? Así es. Normalmente al policía no le constan los hechos. Le consta llegar al lugar donde ocurrieron los hechos. Bueno, en más de algún caso, pues sí les consta, ¿no? Pero no es tan común. Le consta que el lugar donde llega hay residuos del percance, de las lesiones, del delito que se le está denunciando. O sea, ahora es un elemento que se integra a la carpeta. Así es. Pero no tiene la validez como tal del señalamiento, puesto que no le constan los hechos. Perfecto. Ciertamente el informe homologado del policía tiene cierto valor, pero no es un valor pleno. Son indicios que se integran dentro de la carpeta. Así es, su señoría. Entonces, esas bondades, ¿cuáles son? Son en audiencia pública, dependiendo también del tipo de delito, ¿verdad? Porque no vas a exponer a un menor cuando ha sido violado, cuando ha sido dañado, no lo vas a exponer ante un público, ¿verdad? Lógicamente, por seguridad, no. Así es. Hay delitos que tienen sus reservas. Hay delitos que son públicos plenamente. Entonces, cualquier negociación que puedas hacer es porque tienen el beneficio para negociar. No porque vas a negociar pues bajo el agua, como tradicionalmente se dice, ¿verdad? Eso sí. En el sistema tradicional se daba mucho, por ejemplo, en un choque. Había arreglo con los elementos de tránsito, con la policía, con el Ministerio Público, pero esos arreglos eran beneficios que nunca llegaban a la víctima. Ahorita se
se pretende con el nuevo sistema, tienes un arreglo con la víctima, que la víctima venga y me diga, ¿sabes que ya me pagó? Y me desisto. Si a mí no me consta que le estás cubriendo el daño, ¿cómo voy a aceptar el desistimiento? Porque yo no sé si te están presionando para que te vengas y te desistas. Exacto. Son las bondades del sistema. La pretensión es de que se perfeccione. Obviamente también tiene sus defectos, ¿no? Pero no tan arraigados como en el sistema tradicional. Así es, se va perfeccionando precisamente este nuevo sistema, ¿verdad? Sí, así es. Y su señoría, esto que se maneja, por ejemplo, la verdad y la verdad jurídica, ¿en qué consiste? En el ejercicio de o en el desahogo de una audiencia donde se presentan los elementos de prueba, quizá yo puedo detectar que las partes mienten. Pero si a mí no me lo acreditan, yo no puedo decidir por mí misma de que yo pienso y yo creo. O sea, la verdad me dice que esa persona cometió el delito. Pero ¿con qué elementos se está acreditando el delito? Le pongo igual el mismo ejemplo. Si me acreditan o pretenden acreditar el delito, pero por decir el de robo, pero no me acreditan que el objeto robado existía, la verdad es que yo sé que sí se lo robó, pero no me lo están acreditando. Entonces, la verdad jurídica requiere que me acredites que el objeto sí existía para luego acreditar que sí te despojaron de él. ¿Sí? Entonces, la verdad es que yo puedo decir, o sea, yo como autoridad, vaya, como quien voy a resolver, yo estoy detectando que sí es el responsable, pero las partes no me están acreditando los elementos plenos del delito. Entonces, la verdad, no se puede aplicar como la verdad jurídica. Ah, perfecto. Esa es la diferencia. Perfecto. Y también, su señoría, la importancia de las máximas de la experiencia. Esto es algo muy valioso dentro de la aplicación del derecho. ¿Por qué? Porque yo soy experta en la materia penal, ¿sí? Yo tengo experiencia en el delito de daño en las cosas. Yo puedo manifestar que en mi experiencia puedo percibir que en el choque se da porque hay un percance entre dos vehículos y la posición de los vehículos, que esa zona es muy peligrosa. Tengo la experiencia porque en los juicios diversos ya se resolvió algo similar. Entonces voy a agarrar esa información para aplicarla de manera concreta al caso que se está manejando. Ya hay un antecedente de un juicio similar. Y eso es lo que me permite a mí determinar con más agilidad si hay o no responsabilidad. Ah, perfecto. Es como lo que se maneja normalmente, por ejemplo, en base al cúmulo de jurisprudencia que se va dando en cada uno de los asuntos, ¿no? O sea, vamos tomando precisamente de esa jurisprudencia para la aplicación y resolver nuestros asuntos en base precisamente a esa experiencia que se va teniendo, ¿no? Así es.
Y algo importante, su señoría, algo que sí me gustaría también, por ejemplo, que la gente que nos está escuchando, realmente, por ejemplo, mucha de la gente que es víctima de un delito, ¿en qué papel queda precisamente la víctima en este nuevo sistema? ¿Qué garantías, qué beneficios son los que tiene precisamente esta víctima en el nuevo procedimiento penal acusatorio? La pretensión de este nuevo sistema es que la víctima no quede desprotegida. La pretensión es esa. Pero ahora bien, en la práctica, le repito, si hay defectos, pues no se va a beneficiar al 100%, ¿sí? Pero igual, si la víctima acredita plenamente el daño, el menoscabo que se le cause por parte del procesado, está atento a que se acredite la responsabilidad, pues le va a beneficiar. De lo contrario, va a seguir siendo víctima, pero otra vez víctima, y va a volver a ser víctima por los defectos en la práctica. Así es. Esos defectos pueden ser responsabilidad del abogado. Porque yo desde un principio te puedo decir, esos elementos no te dan el delito. Pero si le digo, pero lo vamos a hacer a ver si pega. No, espérate. Mejor dime que no es procedente y no me victimizo más. Efectivamente. Pero si tú, abogado, sabes que sí es, acreditas la responsabilidad. Así es. Entonces, eso va a depender precisamente, estaríamos recayendo otra vez precisamente en el trabajo que tiene que desarrollar precisamente el abogado que se encargue de asesorar precisamente a la víctima, ¿no? Así es. Ok. Y también algo importante, su señoría, por ejemplo, aquí hay una fórmula de ganar, ganar. ¿Esa en qué consistiría y en qué se pudiese aplicar en el nuevo procedimiento penal acusatorio? Otra de las bondades del sistema es acercar a las partes a una negociación, a una mediación. Se comete el delito de robo. Siempre y cuando sea un beneficio que otorgue la misma ley. Sabes que yo te voy a pagar 10,000 pesos y el robo fue de un objeto de 15 a 20,000 pesos. Sabes que no tengo dinero, te voy a pagar 10,000 pesos. Entonces la víctima, bueno, pues si yo voy a recuperar 10,000 pesos de no recuperar nada en un procedimiento, bueno, pierdo pero gano. Ahí es donde se da el ganar-ganar. Obviamente que en cualquier delito que quieras ver, en el que tú quieras, grave, sí, el daño nunca se va a reparar al 100%. ¿Por qué? Porque el delito ya se cometió. El daño, el menoscabo ya surtió efecto. Ok. Si yo me causaron unas lesiones que me van a dejar marcado de por vida y me ofrecen un seguro de vida, a lo mejor no me ofrecen dinero en efectivo, pero me ofrecen un seguro, la persona responsable va a pagar el seguro por tantas mensualidades y tienen el beneficio de la negociación, ¿qué va a pasar? Pues van a ganar, ganar. Pierdes, pero ganas. ¿Sí? Perfecto. Y también aquí lo entenderíamos, su señoría, dentro, por ejemplo, en el procedimiento ya adversal, cuando
bueno, en este caso nuestro cliente, el que está siendo procesado, tiene bueno, nos percatamos que pues realmente sí cometió el ilícito, también pudiésemos manejar una terminación anticipada o una salida alterna precisamente derivado de esta situación, y ahí es donde estaríamos manejando precisamente ese ganar-ganar, ¿no? Así es. Uh-huh. Y obviamente a voluntad de las partes, ¿sí? Claro, claro, sí, en este caso sí requiere precisamente el acuerdo entre las partes para poder llegar a un acuerdo y generar una terminación anticipada o una salida alterna precisamente a ese conflicto que se está manejando, ¿no? Igual, por ejemplo, en un delito de fraude. Uh-huh. ¿Sabes qué? Pues sí, cometí el fraude de 50,000 pesos, pero pues yo ahorita no tengo esos 50 para reponértelos. Yo me ofrezco a que te voy a reparar tu casa, que te voy a reparar el vehículo, que te voy a hacer reparaciones a tu familia, o sea. ¿Sí? Entonces la víctima que va a decir, bueno, o el ofendido, le voy a ganar porque voy a recuperar algo. De lo contrario, la persona no, en 1, 2, 3 años no me va a pagar porque tiene insolvencia, pues ya me voy a recuperar con las reparaciones que me haga. Así es. Uh-huh. Hay ocasiones, hay tipos de delito donde la gente dice, yo no quiero negociar, yo quiero verlos detenidos, yo los quiero ver procesados, yo los quiero ver internos. Exacto. Uh-huh. A mí no me interesa la negociación, yo quiero ver que cumplan. Uh-huh. Entonces es quizá el derecho de las partes y voluntad de las partes. Uh-huh. Hay gente que en ocasiones te dice, no, a mí con que venga y me dé una disculpa pública o venga y se disculpe conmigo, con eso es suficiente. Uh-huh. Así es. Entonces, son las bondades que tiene el sistema. Uh-huh. Perdón, su señoría, por ahí tenemos un problemita. Bueno, ya se resolvió, su señoría. Ajá. Sí, no hay ningún problema. Claro. Ajá, gracias. Sí, entonces es muy interesante precisamente esta fórmula de ganar, ¿verdad? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Muchas de las veces depende de tu abogado que puedan llegar a aplicar la fórmula. Siempre y cuando el delito o la responsabilidad lo permita, ¿verdad? Sí, dependerá forzosamente del tipo de delito en este caso, donde se pueda plantear precisamente una solución alterna precisamente a esa solución. Así es. Pues sí, realmente muy interesante y bueno, yo le quería preguntar, y en base a su práctica, la realidad, a lo mejor los errores más comunes que nosotros como abogados presentamos ante ustedes, su señoría, que realmente ustedes se percatan en automático a lo mejor la falta de conocimientos, a lo mejor la falta de experiencia. ¿Qué es lo que normalmente precisamente más le acontece en relación a estos, precisamente a esta situación, nosotros como abogados para con ustedes como juzgadores? Pues de entrada es tan sencillo que tan solo con ver que utilices la terminología del sistema actual con el sistema anterior, te das cuenta si conocen el sistema. O sea, el vocabulario es diferente. En el sistema tradicional es procesado, en el sistema actual es imputado. Y como esos términos hay muchos, entonces si te das cuenta que no se dan de esa manera, pues te percatas que no conoces el sistema. Eso es de entrada, claro.
Y aparte, precisamente, bueno, yo creo que las omisiones que se dan precisamente durante las diversas etapas que tiene precisamente este juicio adversal. Así es. Donde en Adversarial. perdón, De adversario. Partes, sí. contienda. Así es, donde en un determinado donde en un determinado momento precisamente el juez precisamente va percatándose precisamente de cada una de las actuaciones que van teniendo las partes, ¿no? Y Sí. es como usted lo decía al principio, va precisamente advirtiendo, observando precisamente y se va generando un criterio para emitir en su momento una resolución, ¿no? En base a todo lo que está aconteciendo. Pues en el nuevo sistema, si el juzgador se percata de que el abogado en cualquiera de las partes desconoce el sistema y no lo remueve del lugar, es responsabilidad del juzgador. Puede decirse que ahí es donde está violando el derecho a las partes, porque entonces si no tienes una defensa digna. Que ese es hasta un derecho, precisamente un derecho humano al que tiene precisamente la persona, ¿no? Y también hasta la víctima. Así es. Así es. Sí, importante lo que usted nos refiere precisamente en cada uno precisamente de su experiencia que nos va proporcionando a través de esta charla. Sí, exactamente es a mi criterio, a mi consideración o invitación a los abogados, a los estudiantes del derecho, o sea, que se preparen, se capaciten con el nuevo sistema para poder salir avantes con estas reformas. Sí, aquí fíjese que mucho se dio mucho en el Estado de México precisamente se hizo mucho del conocimiento precisamente esto que usted aducía, ¿no? Precisamente cuando el juez se percata del desconocimiento del abogado, precisamente lo que hacía era mandar llamar en principio, primeramente, le daba el derecho a la persona para que dijera si quería seguir siendo defendido precisamente por su defensor. Y en el supuesto caso que así lo refiriera, que aceptara, bueno, pues simple y sencillamente también les asignaban a un defensor, precisamente un defensor público, derivado precisamente de la falta de conocimiento de esta situación. Algunas ocasiones se aconteció, bueno, lo que decían, ¿no? Que les pedían que se retirara precisamente el abogado defensor, precisamente por la falta de experiencia, ¿no? Eso atendiendo al principio que usted nos aduce, ¿no? De defensa, precisamente. Sí, porque es una violación a los derechos y garantías de las partes. Que es trascendental precisamente porque la persona precisamente está sujeta a un proceso y puede estar precisamente también privada de su libertad a través de una de las medidas cautelares asignadas, ¿no? Sí, así es. Así es. Pues mire, qué interesante, la verdad, es una plática, una charla, pues realmente muy amena, donde realmente usted nos dice, qué trascendencia debe de tener el abogado, su perfil que tiene que manejar. Y algo importante, los conocimientos ante este nuevo procedimiento que se está manejando. Bueno, ya de nuevo, pues ya tiene sus años, pero de una de otra forma, a partir de que se implementó a la actualidad, pues realmente se ha hecho un mejor procedimiento. Y realmente hay también muchísima jurisprudencia en base a cada una de las etapas que se manejan dentro del procedimiento.
Así es. Así es, el perfil del abogado deja de ser el típico huizachero y pues Ujú. es más profesionista, más profesional, más técnico y ahora sí que más sabe en su materia, ¿verdad? Así es, creo que el hecho realmente de cambiar este procedimiento en automático lo que trajo como referencia es precisamente es evitar todo ese tipo de prácticas que anteriormente acontecían, ¿no? Que lo que, digo, yo recuerdo anteriormente al anterior procedimiento que muchas de las ocasiones lo que se buscaba era convencer al Ministerio Público a demandar hasta los citatorios precisamente a otro lugar diverso, precisamente para perfeccionar esa averiguación previa y después le llegara precisamente esa ya orden de aprehensión o de presentación directamente, en este caso, a la persona en contra de quien se había implementado precisamente el delito, ¿no? Algunas situaciones que ya en este nuevo procedimiento ya no acontecen porque usted, como lo dice, al fin y al cabo lo que acontece es precisamente que ya en las dos partes ya no hay nada que se puede estar escondiendo en la carpeta de investigación. Las partes, ambas partes tienen el derecho precisamente de tener ese contacto con esa carpeta, con esa investigación y de proponer nuevos elementos de prueba, ¿no? Claro. Así es, su señoría. Bueno, pues la realidad es un tema que realmente tiene muchas, pero muchas observaciones que nos va apoyando precisamente a nosotros esos criterios, esas percepciones que ustedes como juzgadores tienen para con nosotros como abogados postulantes, como defensores, porque en un determinado momento eso también a nosotros nos ayuda, nos nutre y solamente es a través de una plática que se puede tener precisamente con ustedes como funcionarios públicos, ¿no? Porque ya en un procedimiento, si en un juicio, pues lógicamente no podemos tener o a lo mejor compartir precisamente esos puntos de vista que nosotros tenemos para con ustedes y ustedes para con nosotros, derivado de que, bueno, pues hay que guardar precisamente la imparcialidad con la que se tiene que conducir la ética y otras cuestiones más que maneja precisamente el Poder Judicial, ¿no? Sí, ya no se puede dejar precisamente a la interpretación, ya más bien hay que dejarlo a la aplicación Así concreta es. del derecho. Ujú. Eso sí, sí, realmente muy importante, trascendental. Digo, no sé más que nos quisiera usted aportar, su señoría, aquí a la plática o cerrar precisamente con algo que usted quisiera aportarnos, su señoría. Pues más que todo, invitar a los abogados, a los estudiantes en derecho, que se inclinen a lo que es la capacitación real como profesionistas, como abogados. En este nuevo sistema es muy importante ese conocimiento tanto en la materia, ya sea penal, civil, familiar, administrativa, agraria, fiscal, laboral, porque cada una tiene su esencia en las audiencias. Así es. Pero aún así, el perfil del actor, del demandado, de los testigos, de los peritos, de las partes en sí, pues también tiene su que ver. Aquí hay Ujú. mucha responsabilidad ya incluso para quien declara con falsedad. ¿Por qué? Porque ya es en audiencia, ya es videograbado, ya no es
de que yo pensé que lo que decía sí era, ¿no? O sea, está el video, está la grabación y hay prueba plena de lo que tú mismo estás diciendo, lo que estás aportando. Así es. Hay que tener habilidad física, habilidad mental, habilidad de interpretación en cualquier ámbito, en cualquier perfil del abogado. Todo esto nos lleva a ¿qué? A hacer del conocimiento igual a la sociedad, que el trabajo del abogado igual tiene un costo, obviamente de acuerdo a las partes, ¿no? O sea, cómo se maneje cada quien con su representado. Pero muchas veces, mucho tiempo, el abogado fue criticado en ese sentido de que cuánto cobra, cobra mucho, cobra poco y no hace nada. No es así. Así como se aprende a trabajar, también se aprende a cobrar. Y se tiene que aprender a cobrar. Y se tiene que aprender a pagar. Así es, porque ese punto último que usted señala, muchas de las ocasiones lo que no es, luego no lo entiende precisamente el cliente, ¿no? Cuando le estamos llevando un procedimiento y es algo quisquilloso, ¿no? Bueno, pero a lo mejor fue algo que para ti no te costó, ¿no? Creo que sí tiene un costo-beneficio derivado de que implica precisamente un estudio desde el estudio del caso en específico. Sí, pero quieren interpretarlo muchas veces que como ya hubo una declaración de las partes, piensan que porque lo que dijo, lo dije yo, no lo dijiste tu abogado, entonces, ¿por qué me cobras si lo que se dijo lo dije yo, no tú? Entonces, no es ahí la función, pues, o sea, también se aprende a cobrar, también hay que pagar. Obviamente, si las partes se acuerdan en no cobrar o no pagar y es también de común acuerdo, bueno, cada quien, pero en su mayoría la gente dice, no, ¿por qué me cobras algo que yo dije? O porque yo fui, o porque yo pregunté, o sea, espérate. La asesoría no es nada fácil, pues. Así es. Bueno, su señoría, bueno, estamos terminando con el programa. Queremos agradecerle precisamente por su tiempo, por su espacio. Sabemos que es una persona muy ocupada, que realmente, pues, día a día tiene que resolver muchos expedientes, tienen carga de trabajo, independientemente, aunque estemos en etapa de pandemia, pero por parte de GAF Asesoría Jurídica le damos las gracias por su apoyo, por su, realmente por su tiempo que nos ha dedicado y pues la verdad estamos muy agradecidos con usted por su tiempo y precisamente por esta charla que ha tenido con nosotros. Reiterándole nuestro agradecimiento y sí nos gustaría, pues la verdad, tenerlo a pronto en este programa para que pudiéramos también poder tocar otro tema más. El que usted considere, si gusta lo podemos platicar y para que usted nos diga cuál tema nos pudiese invitar a proporcionárnoslo a nosotros y a nuestro auditorio. Pues al contrario, para mí es un honor recibir esta invitación. Con agradecimiento le digo, para mí compartir, participar, pues es algo que nos va retroalimentando en la práctica del profesional del derecho. Yo igual quedo abierta a las posibles o próximas charlas que pudiéramos tener. Estamos con la mayor disponibilidad para seguir participando, o sea, porque la finalidad, ¿cuál es? Si bien es cierto que el abogado tiene una responsabilidad, pues que se valore como tal, ¿no? Así Que se es, le señor. valore, que sea
creíble su participación y pues no nos queda más que agradecer una vez No, al más. contrario, muchísimas gracias. Gracias a usted, su señoría. Y bueno, pues estaríamos despidiendo la transmisión en este momento. Y bueno, ya nos pondríamos en contacto para que pudiésemos platicar, bueno, fuera del chat, para que podamos hacerles la invitación cordial a nuestro auditorio para que nos pudiese dar otro tema más. Muchísimas gracias, Claro que bonita sí. tarde y Estamos gracias a por la toda orden. su atención. Hasta Gracias. luego, buenas tardes. Buenas tardes.